como jefe de la cartera política. Gracias, Eloa. Sí, lo meto al ministro Cristo en la categoría de los que renuncian de carácter irrevocable. El gobierno del presidente Petro tocado este fin de semana por la revelación que hace la revista Cambio, alrededor de 500 millones de pesos que entraron girados, donados por Diego Marín, que es alias Pitufo. Ese papá Pitufo está preso hoy, fue capturado en España, está hoy en Portugal, a donde se voló y en donde está a la espera de una solicitud de extradición desde Colombia. Este señor es el contrabandista más grande que tiene Colombia. Por cuenta de la revista Cambio nos venimos a enterar, Ricardo, que entraron 500 millones de pesos que nunca denunciaron. Nos enteramos 3 años después. Y sí, que pudieron haber entrado 3.000. Exactamente, Néstor. Es una revelación muy seria de la forma en la que se manejaba el dinero en efectivo en la campaña Petro presidente, no solo por el episodio de Vendrell, sino por el episodio de una avioneta que alquilan supuestamente de personas cercanas al mismo alias Papá Pitufo para un viaje del presidente Petro hacia Tumaco o Buenaventura. Es decir, se confirma que en la campaña, a diferencia de lo que ha dicho el doctor Ricardo Roa, que era su gerente, las regionales movían dineros que nunca fueron reportados ante el Consejo Nacional Electoral para diferentes asuntos. En el caso de Vendrell, llama la atención varias cosas. Uno, que nos estamos enterando casi 3 años después del episodio. 2, que hasta donde tenemos conocimiento, ni el presidente Gustavo Petro, ni Augusto Rodríguez, que era el director de la UNP, ni Iván Velázquez, hoy ministro de Defensa, que según el doctor Rodríguez habría tenido conocimiento del tema, interpusieron denuncia ante la justicia. 3, que el presidente Petro haya decidido grabar subrepticiamente la supuesta devolución de la plata por parte de Vendrell a Papá Pitufo. 4, que a pesar de todo y a diferencia de lo que uno pensaría, el presidente Petro le dio nacionalidad express a Vendrell y a otros catalanes 3 semanas después de haber llegado a la presidencia de la República. Y 4, que hasta hace muy poco tiempo que hasta hace muy poco tiempo Javier Vendrell era un hombre que representaba incluso al presidente Gustavo Petro en diferentes eventos y en diferentes juntas. Es decir, si al presidente le hubiera parecido grave lo que hizo Javier Vendrell, lo hubiera sacado de inmediato de su círculo cercano. Y no fue en esto. Agréguele una, Ricardo. ¿Quién llevó al contrabandista lavador Papá Pitufo a donde Javier Vendrell? Porque Vendrell es catalán, Vendrell es español, Vendrell no se mueve, no en ese mundo de los bajos círculos en Colombia. Alguien se lo llevó. ¿Y por qué después de haber devuelto la plata, Vendrell siguió mandando en la campaña de Gustavo Petro? Recuerde que Augusto Rodríguez... Estaban haciendo, este es del grupo Felipe, de los españoles que vinieron aquí, los nacionalizaron, españoles que llegaron como en la época de la conquista, a venir a Colombia a hacer negocios a costa de los colombianitos idiotas, y efectivamente se enriquecieron todos estos señores, muy amigo él en teoría de personas de la familia del presidente Gustavo Petro. Sí, ese grupo de catalanes era, no sé si todavía es, muy cercano a la primera dama Verónica Alcocer. El presidente Petro hasta diciembre del año pasado en sus redes sociales defendía a capa y espada una española, doña, ¿cómo llamaba? Eva Ferrer fue directiva, tuvo un cargo de asesora de la primera dama al comienzo del gobierno Petro, se fue peleada con doña Verónica Alcocer, del mismo grupo de este Javier Vendrell, que hicieron y deshicieron. Entre otras cosas, la revelación, repito, Néstor, es que recibieron plata, no es que la rechazaron, es que la recibieron y la plata se les metió a la campaña. Que Vendrell... se la gastaron, entre otras cosas. Que Vendrell dice que se había gastado una parte, no se especifica si esa plata se gastó para la campaña Petro presidente o no, pero se dio la orden de devolverla. Pero algo adicional, Néstor. El martes pasado, en el triste reality show del Consejo de Ministros, el doctor Augusto Rodríguez dijo que en esa primera reunión de la campaña de Petro con Papá Pitufo había estado Armando Benedetti. Ojo, porque este episodio tiene muchas más aristas de las que podríamos prever hasta ahora, porque él lo dice claramente en el audio. Tuvimos conocimiento con el doctor Iván Velázquez de que en esa primera reunión con la campaña estuvo Armando Benedetti presente. Son las 6:30 a.m. Yo creo que, Néstor, este es el hecho más grave, dijéramos, de lo del Consejo de Ministros, de semejante despilporre de 6 horas diciendo cosas, pero la denuncia del señor Augusto
Rodríguez de que efectivamente habría podido haber entrado este dinero a la campaña y que en ello había participado eventualmente Armando Benedetti, que termina además en la denuncia penal de Benedetti contra Rodríguez. Es, a mi modo de ver, el hecho más grave. Primero porque empieza a producir ya todos estos efectos, empiezan a aparecer los hechos que efectivamente ocurrieron, las revelaciones, pero sin duda una disputa interna pues que se vuelve a muerte, dijéramoslo así, porque pues Augusto Rodríguez hasta la semana pasada decíamos quizá que era la persona más cercana al presidente Petro. Yo creo que todos los que hacíamos, digamos, comentarios políticos, estábamos de acuerdo en que ese era quizá el consejero que él más oía en el espacio más íntimo, y resulta que hoy está completamente enfrentado a él, sin duda, quien le debe estar reclamando por haber sacado a la luz pública este hecho en ese Consejo de Ministros tan espantoso. Y esto efectivamente puede ser coletazo también, o precipita la publicación de la revista Cambio, esa frasecita que parecía paisaje de Augusto Rodríguez reclamándole a Benedetti por Papá Pitufo. Por eso le preguntaba quién le llevó a Papá Pitufo al señor Vendrell, y qué plata se gastaron, y en qué se la gastaron. Felipe, y usted sabe cómo es esto. Si el señor puso 500 millones de pesos en efectivo... ¿a cambio de...? No, ¿usted sabe cuánto se queda en el camino? No, es que ahí se habla, pues Néstor, en el ahí dice artículo. Cambio que se robaron, que cuando le dijeron a 50 millones. que devolviera la platica, dijo, no, pero que es alguien que del pacto, alguien por del pacto derecha, se cogió quedó con 50. Pues es que cuando usted maneja en efectivo, pues lo que hace el mensajero es decir, presidente, aquí le traigo estos 400 millones que le mandó Vendrell. Pero ¿sabe qué, Néstor? Como dijo usted temprano, el presidente dice que no entraron porque los ordenó devolver. La pregunta es, ¿nadie devuelve lo que no ha entrado? Pues claro que entraron, Felipe, y Primero, segundo, se gastaron ¿por qué un no pedazo puso grande? la denuncia penal correspondiente? Tercero, como lo acaba de decir Ricardo Espina, ¿por qué, sabiendo que Vendrell había hecho esta porquería, por llamarlo de alguna manera, le dio ciudadanía express y lo mantuvo en los negocios y en Felipe, algunas representaciones? si alguien en la campaña... Yo lo que creo es que esa campaña, A ver, Felipe, piense en lo que financiada usted, ilícitamente, pero de cabo a rabo. Piense lo que usted haría. Si usted maneja una campaña y usted le recibe plata a un delincuente, 500 millones de pesos, ¿usted cree que lo echan o no lo echan de esa campaña? Pero Néstor, por supuesto que lo tienen que echar a Bueno, uno. Felipe, Es que esa es la pregunta. Una oyente acuciosa nos recuerda solo que no lo Vendrell, echaron, sino que lo premiaron 15 días después en el gobierno. Vendrell ejerció hasta hace muy poco el cargo de alto consejero presidencial para asuntos agrícolas. No solamente representaba al presidente en juntas directivas, tenía cargo e iba a los eventos agrícolas. Detrás de esto, aquí lo dijo, ¿usted recuerda que aquí estuvo sentado el señor Vendrell? Claro. Bueno, ahí lo confirmó. Detrás de esto hay un gran novelón que tiene, por supuesto, un componente ético y moral, el otro, el pragmático, que es la financiación de la campaña, y por el otro lado, el argumento, la defensa del gobierno, que es devolvimos la plata Hágame que el dio favor. el lavador de plata o contrabandista o narcotraficante, cualquiera que sea el origen. La investigación la trae la revista Cambio, le doy el respectivo crédito. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. La relación de Diego Marín, alias Papá Pitufo, criminal conocido como el zar del contrabando, con la campaña Petro Presidente, la insinuó el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en el polémico Consejo de Ministros del pasado martes. El señor Benedetti no ha sido condenado en nada, pero no significa que, como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él. El tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener porque me lo dijeron. De tal manera que ese elemento quiero dejarlo planteado para que no tengamos confusiones. Y lo confirmó el presidente Gustavo Petro desde Bucaramanga, ya avisado de que la revista Cambio iba a publicar su informe. El mandatario confirmó que Papá Pitufo quiso entregar dineros a su campaña. El domingo publican una columna del señor Diego Marín, no escrita por él, sino sobre el señor Diego Marín, claro, enfocado en sus intenciones de cómo infiltraba el pacto histórico, mi campaña, pero no investiga porque lo pudimos rechazar nosotros, y yo decidí ponerlo preso no porque sea juez,
sino porque se había cruzado las fronteras y estaba como ciudadano español en España, que desde hacía 38 años tenía infiltrado el Estado de Colombia, había comprado decenas de generales de la policía para enriquecer a los grandes narcotraficantes de Colombia, untados de sangre y muy seguramente amigos entrañables como era este Diego Marín, no solo de generales, sino de senadores, de presidentes de la República, a los cuales financiaba hasta cuando llegó su propuesta indecente a una candidatura dirigida por Gustavo Petro y le dijo que no. Lo que no se sabía es que el presidente al parecer estuvo enterado desde hace mucho tiempo de que 500 millones de pesos provenientes de este criminal que controlaba el contrabando en los puertos colombianos ingresaron a su campaña vía Xavier Vendrell, el estratega catalán nacionalizado por el presidente Petro de manera express. La historia comienza 1 año y medio antes de que Petro llegara a la presidencia. El primer acercamiento se dio a través de Augusto Rodríguez, hoy director de la UNP y en ese momento jefe de la precampaña y de la UTL del entonces senador Gustavo Petro. Rodríguez fue contactado por una persona que se identificó como César Valencia, quien le dijo que unos empresarios caleños querían apoyar a Petro, pero las advertencias no tardaron en aparecer y un amigo de la campaña le advirtió al director de la UNP que esos empresarios podrían tener vínculos con Papá Pitufo. El ahora director de la UNP le avisó al candidato, hoy presidente, y la respuesta que este le dio fue que los tuviera bajo observación para ver qué movimientos realizaban. Según la investigación de Cambio, el 12 de noviembre de 2021, Petro realizó un viaje a Buenaventura en una avioneta que fue gestionada por 2 miembros del Pacto Histórico de Origen Bayuno, Ferney Lozano y Leila Carabalí. El gestor de la avioneta era César Valencia, intermediario de Papá Pitufo. Blue Radio conversó con Lozano, quien asegura que no recuerda la fecha de este viaje, pero que las gestiones sí se hicieron. Primero hubo un evento en Tumaco, es que no recuerdo la fecha, creo que en el 2017, 18. Doctor, pero fue en el 2021. Sí, pero digamos ahí quedó la posibilidad. Y lo mismo hicimos en el evento de Buenaventura, que no recuerdo la fecha, 21 no recuerdo. No podía ir, se iba a cancelar, entonces comenzamos porque había problema de Cali a Buenaventura. Pero no, entonces no por tierra, miramos a ver si podemos conseguir una avioneta. Hicimos un esfuerzo y así se hizo, y regresar de Buenaventura a Cali. El diputado de la Asamblea del Valle del Cauca y vicepresidente de la Colombia Humana niega haber tenido conocimiento de que detrás de la aeronave estaba el zar del contrabando, pero al director de la UNP sí le habrían avisado de esto y tiempo después se enteró de que los dineros al parecer habrían ingresado a la campaña a través de Vendrell. Según las revelaciones de Cambio, se trataría de 500 millones de pesos que representaban la cuota inicial de 3.000 millones que el criminal iba a entregar. El desembolso del dinero a Vendrell ocurrió en un apartamento de Papá Pitufo en Guaymaral y todo habría quedado grabado. En ese momento, Augusto Rodríguez decidió reunirse con Papá Pitufo en el sector del Parkway de Bogotá. Rodríguez declaró a Cambio que el presidente no sabía nada de esto, pero que en esa reunión el mismo zar del contrabando le confirmó que la información sobre el ingreso de ese dinero era cierta y que la plata la tenía Xavier Vendrell. En ese momento, el director de la UNP le contó al presidente Gustavo Petro lo que estaba pasando y este dio la orden de que había que devolver el dinero y grabar esa devolución para tener pruebas en caso de que la información se filtrara a los medios. El empresario catalán y posterior asesor señaló que coordinó la entrega de ese dinero con unos empresarios de San Andresito durante una reunión a la que asistió el presidente Petro como candidato para proponerles a los comerciantes que se hicieran zonas de producción y no de contrabando. El acuerdo habría ocurrido a espaldas del mandatario. Vendrell aseguró además que en ese momento ni él ni el presidente sabían quién era Diego Marín, Papá Pitufo. La revista consultó al presidente Gustavo Petro, quien confirmó toda esta historia y defendió a Vendrell diciendo, abro comillas, Papá Pitufo siguió intentando por diversos caminos penetrar la campaña, por eso la recepción de dinero se centralizó en la gerencia de la campaña a través de un anuncio público de orden expresa de no recibir donaciones de propietarios de bancos ni de nadie de quien pudiéramos sospechar actividades oscuras. Le dije con expresa claridad, cero narcotráfico. Xavi
es un militante de izquierda republicana y nos ha ayudado mucho en la solución de problemas complejos. Yo protejo de la presión ideológica a la gente que nos ayuda y eso estaba sucediendo con los republicanos en Cataluña, cierro comillas. Muchas preguntas quedan sobre la mesa. El video del que habla el presidente no lo conoce, según su testimonio, ni él ni Augusto Rodríguez. Además, se desconoce si esta fue la única suma que ingresó a la campaña por parte de alias Papá Pitufo, quien fue recapturado en Portugal y en los próximos meses regresaría al país, dice el presidente, para contar toda la verdad. El otro interrogante es si esto fue denunciado ante alguna autoridad. Caterina Ávila, Blue Radio.